Hola, muy bienvenidos a Libertelia. En este capítulo vamos a hablar de cómo escribir una ecuación de demanda o una ecuación de oferta. Normalmente yo escribo una ecuación de demanda, por ejemplo, como Q es igual a 200 menos 3P. Y esta es la ecuación de demanda que yo voy a escribir. En cambio, hay otros profesores que escriben la ecuación exactamente la misma en su forma inversa. Esto significa dejando el P al lado izquierdo y el Q al lado derecho. ¿Cómo se va a ver esto? Va a ser P es igual a 200 tercios menos Q tercios. Matemáticamente, esto y esto son exactamente lo mismo. Si es que cambiamos el orden de las incógnitas, nos da exactamente lo mismo. Estas dos cosas son semejantes. Pero, ¿por qué algunos profesores le escriben así y otros así? Bueno, esto tiene que ver un poco con, a mi juicio, lo que es una orientación más económica y una orientación más matemática. Los profesores que tienen una orientación más económica, lo que van a decir es, el precio es la variable independiente de nuestro modelo. Por lo tanto, al ser la variable independiente, tiene que ir dentro de la ecuación, lo que nos va a arrojar un resultado que es la cantidad. Y esta cantidad demandada es la respuesta y es la variable dependiente. ¿De quién depende? Del precio que está dentro de mi modelo, de mi maquinita que genera esta función. Esa es la lógica económica. Ahora, si nos vamos a la parte, a la ecuación de abajo, que es una lógica más matemática, lo que están diciendo es muy simple. Cuando nosotros graficamos, y no tengo espacio para graficar, acá, Q y P. Cuando estamos graficando, y si llevamos esto al plano cartesiano, donde ocupamos los valores de X, Y o Y, como le quieran llamar, en matemáticas lo que tenemos es que cuando queremos escribir una recta o la ecuación de la recta, decimos Y es igual a mx más c. Y así la escribimos. Entonces, Y va a ser la variable que está en el eje vertical. Por lo tanto, el precio también lo vamos a poner al lado izquierdo y está simbolizando una ecuación. El M, en este caso, sería el menos un tercio y el C sería 200 tercios. Por eso, matemáticamente estas dos cosas son exactamente lo mismo. Económicamente, esto no es igual a lo de abajo. ¿Por qué? Porque aquí estamos explicando una causalidad. Y la forma en cómo estamos escribiendo esta ecuación de demanda está siendo hecha por la ley de la demanda. Y la ley de la demanda, ¿qué nos dice? Todo lo demás constante, frente a un aumento en el precio de un bien o servicio, su cantidad demandada va a disminuir. Entonces, el precio es la variable independiente que afecta a la cantidad que es la variable dependiente. Y por esa razón debiéramos de escribir con Q igual a alguna ecuación nuestras curvas de demanda, porque la cantidad es la variable dependiente y el precio es la variable independiente del modelo. ¿Lo escriben muchos economistas de esta forma? Sí. Aquí ya viene un poco de opinión personal. ¿Lo considero tan correcto? No. Considero que es bastante más correcto la forma de arriba. Matemáticamente es exactamente lo mismo. Así que si lo enfocamos por el lado de las matemáticas, no debiéramos de tener problemas. Pero enfocándolo por el lado de la economía, si hay diferencia, y la información que nos entrega escribir la ecuación de demanda de esta forma es la causalidad que existe en las variables. Esa es la lógica que se sigue. Y esto nos lleva a otro problema bastante grande, que es ¿por qué los economistas escriben las cosas al revés? ¿Y a qué voy con eso? Miremos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, la variable dependiente es la variable y, que está en el eje vertical. ¿Y por qué es la variable dependiente? Porque tomamos un x, lo metemos en esta fórmula y nos da un resultado y.
o Y. Entonces, X es la variable independiente y la letra Y es la variable dependiente. En economía pasa lo contrario y graficamos de forma contraria esto. El precio, que es nuestra variable independiente, la estamos graficando en el eje vertical, donde en matemáticas estábamos graficando la variable dependiente. Entonces, esta confusión que se crea y que hay muchas críticas contra la economía que dice ¿por qué grafican la variable independiente en el eje vertical? Es una pelea continua y genera estas formas diferentes de escribir la ecuación de la demanda. Por esa razón, porque nuestro gráfico que tenemos intercambiadas la variable dependiente de la independiente con respecto a todo el resto del estudio de la ciencia en general, donde la variable dependiente va en el eje vertical. Esa es la lógica. En un próximo video, que va a aparecer un link por acá, vamos a hablar más de por qué se puso el precio, que es la variable independiente, en el eje vertical y cuáles son las distintas teorías que hay al respecto. Así que estén atentos a ese nuevo video. Eso sería por hoy. Suscríbanse para que estén atentos a todas las nuevas actualizaciones acá en Libertelia y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.